Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo que realizamos con el aporte de la red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y agradezco mucho estar nuevamente compartiendo micrófonos con mi querida compañera Sandra Luz Cruz. Querido Joaquín, me da mucho gusto compartir este espacio contigo y con toda la audiencia que semana con semana nos permite acompañarles. Efectivamente, tenemos preparada información relevante, siempre con énfasis en los movimientos sociales de esta amplia región. Si te parece, presentamos titulares. En El Salvador, pega fuerte la inflación en ese país. En Guatemala, surge iniciativa para bajar el costo de la energía eléctrica. En Nicaragua, gobierno ausente en examen sobre derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas. En Panamá, trabajadoras domésticas reflexionan en torno a la economía del cuidado. Además, colectivo protesta frente a la Embajada de Alemania en Panamá en demanda de justicia social climática. En Costa Rica, les vamos a presentar el reportaje ¿Qué implica la objeción de conciencia? En Honduras, conmemoran la vida de Carlos Escaleras, símbolo de la lucha ambiental en ese país. En México se realiza la segunda ofrenda rumbo a la fiesta de Todos Santos. Además, en esta emisión les vamos a presentar la serie radiofónica Vientos de Autonomía, una gran producción que presentaron hace poco las compañeras y compañeros de la Cooperacha en ese país. Hoy escucharemos el primer capítulo. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. Pega fuerte la inflación en ese país. 50,000 mujeres sufren el alto costo de la vida. Las tortillas alcanzan el precio más caro de la historia en El Salvador. Este alimento típico es un indicador de la inflación en ese país centroamericano. Los detalles con el corresponsal Alfredo Carías. Los hogares campesinos salvadoreños perdieron buena parte de los cultivos de maíz y frijol durante el inicio de la temporada invernal por las intensas lluvias, como es el caso de la familia de Mercedes Rivera en el caserío Santa Elena, en el municipio de Zacuatitán, en el departamento de Sonsonate. Aquí vivimos en esta zona rural. Aquí estamos ubicados aquí casi en el final ya del municipio. Nosotros aquí somos, mi esposo es agricultor, ¿verdad? Él siembra en tierra rentada porque aquí no tenemos espacio donde cultivar, pero gracias a Dios todavía están rentando tierras y se consiguen unas tareas y luego él las cultiva para lograr obtener un poco de cosecha y se le da prioridad al maíz y al frijol, ¿verdad? Porque son los granos básicos que más nos fortalecen en nuestro diario vivir. Entonces, por eso se le da prioridad a eso, ¿verdad? Vale una vuelta de la carretera de allí para abajo. Son 2 tareas que tiene mi esposo. ¿Hasta allá camina su esposo para sembrar? Allá, ¿Para sembrar? Para sembrar, sí. Tiene que bajar, pasar una quebrada, volver a subir para encaminarse hasta ese lugar donde él tiene su cultivo. Ahorita está sembrando frijol. Sembrando frijol para primero Dios que haya cosecha, que no siga la lluvia, porque si no se arruina. La pérdida de la cosecha de maíz en el campo ha impactado en el precio de la tortilla en El Salvador, alcanzando cifras récord. Y en las calles, las vendedoras de tortillas se las ingenian para vender este alimento típico. Hola, buenos días. Disculpe, fíjese que soy periodista de una radiorevista llamada Voces Nuestras para Costa Rica. Y ando haciendo un sondeo con la población salvadoreña sobre el costo de ahora de las tortillas y de la vida. ¿Me podría usted explicar si ha aumentado el costo de las tortillas? No, siempre sigue lo mismo, solo se le ha bajado un poquito. O sea, ¿le han bajado el tamaño a la tortilla? Sí, así es. ¿Y la clientela le sigue comprando igual o le compra menos? Menos. Ya para terminar y no molestarla más, ¿cómo usted considera que ha aumentado el costo de la vida en El Salvador? Sí, cuesta más. La situación económica está bien difícil. ¿Usted en su hogar se ha visto afectada bastante? Sí,
Así es, afectada porque cuando uno alquila se ve más difícil la situación. ¿Y con la comida cómo está haciendo usted? ¿Usted ha tenido que reducir para comprar sus alimentos? Ahí vamos, rascando la comida despacio aquí con la tortilla. Ahí vamos, saliendo. 50.000 mujeres campesinas y agricultoras son afectadas por el alto costo de la vida y los impactos de las lluvias que han provocado problemas de hambruna en los hogares rurales salvadoreños, comenta Maite Recinos de la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales. Las 50.000 mujeres nos están diciendo que ya tienen problemas para adquirir los alimentos y están usando dos estrategias principalmente. Una es la reducción de las porciones alimenticias, ¿verdad? O sea que si antes te decíamos que teníamos un plato abundante, hoy decimos que tenemos por lo menos la mitad de ese plato. Y la otra estrategia que están también haciendo las mujeres es disminuir un tiempo de comida. O sea que se están alimentando solo 2 veces al día. O sea, eso ya para una población que ya tiene dificultades para adquirir carne, pollo, todo eso, y que principalmente su dieta está sustentada en frijoles, arroz y tortilla, eso ya es un problema muy real de desnutrición severa que vamos a corto plazo lo vamos a estar viendo. El panorama de la seguridad alimentaria no es nada alentador frente a la agudización de la inflación y frente a la negativa del gobierno de eliminar el IVA a los productos de la canasta básica y la falta de acciones concretas de ayuda a las campesinas y agricultoras rurales salvadoreñas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Ferocarides. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Guatemala. Surge iniciativa para bajar el costo de la energía eléctrica. Desde las comunidades del departamento de Totonicapán surgió una propuesta de ley para obligar a las empresas distribuidoras de energía a que baje los costos de la tarifa. La organización comunitaria 48 Cantones de Totonicapán hizo una alianza con diputadas y diputados de oposición para redactar la iniciativa. La nota con Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. El diputado Aldo Dávila dio a conocer el 18 de octubre de 2022 que desde el departamento de Totonicapán surge una iniciativa para que el costo de la energía eléctrica baje en todo el territorio nacional. La propuesta surge desde los 48 cantones de Totonicapán y el grupo parlamentario de oposición. Dávila explica que la importancia de esta propuesta es que surge desde las comunidades afectadas. Es una iniciativa de los totonicapenses para los totonicapenses. Para toda Guatemala. Claro, pero redactada desde Totonicapán. Eso es importante decirlo. ¿Verdad? Es que hay que darle honor a quien honor merece. Es una iniciativa de que nace en Totonicapán para todo el país y que definitivamente es necesario. Es placentero firmarla, que no la firmen solo de Toto, firmémosla a todos los que queremos que la luz baje. Así es. ¿Verdad? La luz debe de bajar de precio, no puede mantenerse a los costos que está. Entonces es la intención, apoyar cuanta iniciativa sea en beneficio de la población guatemalteca. La iniciativa denominada Reformas a la Ley General de Electricidad busca que el servicio de energía eléctrica baje hasta un 30% para los usuarios que presenten un consumo mínimo al mes. Los creadores de la iniciativa ven necesaria su implementación para dar apoyo estatal a las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La iniciativa queremos impulsarla a través de todos los diputados de Totonicapán, que fue el acuerdo que se llegó con la Junta Directiva de los 48 cantones, pero me da gusto y placer decirle que fue creada y fue elaborada a través de los asesores del GEPO y los diputados del GEPO, que en un momento pusieron su aporte para que la misma sea un apoyo para la comunidad de Totonicapán. Hoy con beneplácito se la estamos dando para que ellos le digan el curso y que a partir de ese momento, pues pueblo de Totonicapán sepa que estamos haciendo y velando para que la luz baje para toda la gente pobre. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, para el mes de septiembre de 2022, el costo de la canasta básica alimentaria ascendió a los 3.538 quetzales con 94 centavos, unos $451 con 34 centavos. Históricamente en el país,
el Comité de Desarrollo Campesino Codeca ha solicitado que se nacionalice el servicio de la energía eléctrica para combatir el alza en los costos de la tarifa. Para la radiorevista semanal Voces Nuestras, informó Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Gobierno ausente en examen sobre derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas. El Estado de Nicaragua no compareció en la sesión del examen del cuarto informe sobre derechos civiles y políticos que realizó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra este miércoles 19 de octubre de 2022. La sesión se realiza para revisar el cumplimiento del Estado de Nicaragua en cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es firmante. Al mismo solo asistió una delegación de la sociedad civil nicaragüense compuesta por defensores y defensoras exiliadas. Wendy Flores, directora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde el exilio, lamentó la ausencia estatal y agregó que se requiere seguir demandando al Estado nicaragüense que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Una vez más, el Estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales. No compareció el día de hoy ante el Comité de Derechos Humanos, no respondió a la lista de cuestiones que realizó el grupo de expertos que son parte de este comité y por lo tanto no ha cumplido con la responsabilidad que tenía al momento de firmar el tratado sometido al examen. Entonces, Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y está fallando al pueblo de Nicaragua. Los integrantes del comité en la comparecencia manifestaron su preocupación por la persistencia de las violaciones a los derechos políticos y civiles de la ciudadanía nicaragüense, la cual se ha incrementado desde 2018, señalaron. Numerosos informes conocidos por el comité dan cuenta de la realización de inspecciones visuales injustificadas y degradantes a las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones. Según información recibida, a las personas detenidas en el contexto de las protestas se les habría prohibido utilizar vestimenta, a excepción de la ropa interior. Asimismo, familiares de detenidos habrían debido desnudarse para ser sometidos a registros durante las visitas a prisión. En este sentido, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 11 de febrero de 2021 sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua consigna que algunos familiares de los detenidos, especialmente mujeres, denunciaron haber sido sometidos a registro estando desnudos, así como a presiones indebidas durante las visitas a prisión u obligados a firmar declaraciones sobre el bienestar de sus familiares o a comprometerse a no revelar información falsa sobre sus condiciones. Esto está en el párrafo 43 del informe de la Alta Comisionada. Y paso por último en esta sección a la pregunta número 10. El comité ha recibido información según la cual algunas personas detenidas en el contexto de las protestas fueron sometidas a régimen de aislamiento, en algunos casos durante meses y en condiciones precarias en celdas sin acceso a luz solar ni natural y con temperaturas y ventilación inadecuados, en particular en los centros de detención La Modelo y La Esperanza. En esta sesión, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, la falta de independencia judicial, la violencia contra las mujeres, las agresiones a personas presas políticas y la ausencia de condiciones legítimas para la realización de elecciones municipales el próximo mes de noviembre. Es la información que tenemos desde Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Panamá, trabajadoras domésticas reflexionan en torno a la economía del cuidado.
El Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares de Panamá, establecido el 14 de mayo de 2017 y que cuenta con aproximadamente 200 personas, tuvo la oportunidad de llevar a cabo en un espacio de formación una reflexión en torno a la economía del cuidado, en un momento en que en Panamá este tema mantiene un panorama de abordaje en diversos sectores. La corresponsal Sharon Pringle Félix habló con Yadira Samaniego, secretaria general del Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares de Panamá. Un taller sobre economía del cuidado se llevó a cabo recientemente en Ciudad Panamá con lideresas del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico y Similares. Voces Nuestras abordó a Yadira Samaniego, secretaria general del Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares, Singretats. Yadira, gracias por estar con nosotras y nosotres en Voces Nuestras. Un placer estar con ustedes, compañera, desde el Singretat, Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares. Un cordial saludo para todos. La lógica de este taller de economía del cuidado, que sabes, es un tema que venimos dándole abordaje desde el movimiento feminista y del movimiento de mujeres en Panamá. ¿Por qué el interés de dedicarlo en esta especial atención a compañeras del servicio doméstico? Mira, es que el tema de la economía del cuidado desde el punto de vista, yo diría que mundial, se le ha adjudicado a las mujeres. En ese sentido, pues las trabajadoras domésticas, no solamente de nuestro país, sino de todas partes de las regiones, el tema de cuidado es básicamente el trabajo que ellas desarrollan el día a día, pero no es solamente ese trabajo que es remunerado, sino el trabajo que está dentro del hogar de cada familia de nuestra aquí en Panamá. Entonces, no es un tema solamente de mujeres, sino es un tema que compete a toda la sociedad en conjunto y que a su vez afecta, porque si bien es cierto, es un tema que se está viniendo a tocar ahora en todas las esferas prácticamente para ver el tema para que valga la redundancia, de la economía del cuidado. A nivel de gremio, ¿cuál es la situación en Panamá en torno a ese reconocimiento? Sabemos que es un término relativamente nuevo para un país como Panamá, pero ¿cuál es la realidad? ¿Una luz que nos diga que se está comprendiendo la temática? Sí, mira, es reciente que nosotros vemos desde la organización y desde nuestras confederaciones, Convergencia Sindical, Singretat, la CCA, la CCI, hemos visto el avance que hemos tenido en este tema específico de la economía del cuidado, en donde antes como trabajadoras no se veía el tema de que nosotras somos la cuidadora, pero no es que no existiese por toda la vida, sino que ahora se está tocando más el tema y qué bueno que se están desarrollando o queremos desarrollar políticas que vengan en empoderamiento o en leyes que nos beneficien como trabajadoras también del sector doméstico. ¿Cuál es el principal desafío de Singretat? Yo diría que uno de los grandes desafíos que tenemos como sindicato de trabajadoras domésticas en estos momentos es la creación de una mesa tripartita donde todos los problemas que tiene el gremio de las trabajadoras domésticas se puedan ver allí, se puedan tratar. Tenemos el tema de migración laboral, tenemos el tema de salud de la Caja del Seguro Social, donde ya pudiésemos tener o crear mecanismos, ¿verdad?, que sean más flexibles para el sector doméstico que para los otros trabajadores. Y lo más importante, la creación de las leyes para el convenio 189, adecuarlo para que nosotras podamos tener un mejor futuro. ¿Algo que desea agregar? Bueno, decir que el trabajo doméstico es sumamente importante para las economías de los países. Sin las mujeres no podemos avanzar. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Ciudad Panamá, Sharon Pringle Félix. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org.
con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Con mucha alegría les vamos a presentar a partir de esta emisión del Informativo Mesoamericano la serie Vientos de Autonomía, una producción de La Cooperacha. Vientos de Autonomía es un proyecto periodístico centrado en 11 reportajes radiofónicos, un video reportaje y un sitio web que buscan visibilizar procesos autonómicos o de autogobiernos de pueblos originarios que ocurren en México. Para ello se recabó información y testimonios en algunas de las comunidades que viven estos autogobiernos: Capulalpan de Méndez en Oaxaca, Cevina y Santa Fe de la Laguna en Michoacán y Ayutla de los Libres en Guerrero. Estas experiencias basan su modelo de gobierno en los usos y costumbres y la asamblea comunitaria. En ella eligen a sus autoridades, administran las obras públicas y el acceso al agua, rinden cuentas, cuidan sus bosques y se sacuden a los partidos políticos. Las autonomías, como nos dice La Cooperacha, son un camino para ejercer la libre determinación de los pueblos. Les presentamos el primer capítulo titulado Los pueblos nos traen vientos de autonomía y aprovechamos de enviar un fuerte saludo y felicitaciones al equipo de trabajo de La Cooperacha por esta serie radiofónica. De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de Autonomía es una producción de La Cooperacha. Los pueblos nos traen vientos de autonomía. A mediados de los años 90, en varias regiones de México, algunos pueblos indígenas comenzaron a experimentar la materialización de gobiernos propios. Gobiernos comunitarios elegidos por asamblea para defender sus bosques y ríos, resolver los abusos del sistema de justicia e incluso mejorar la desigualdad económica. A esas experiencias se les ha denominado autonomías. Las autonomías tienen antecedentes previos a la época de la conquista. Su recuperación y confluencia a la vida contemporánea se da en 1915 en la Revolución Mexicana. Habla Pavel Ulianov, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Sabemos que hay otra autonomía, incluso se podría decir mejor, como la autonomía que hizo en la comuna de Morelos el propio general Emiliano Zapata Salazar, donde no solamente tenían una organización en la comuna de Morelos, donde expropiaron haciendas, sino se encargaron de todo el sistema de producción. Impusieron autoridades locales, estatales, y entonces otro tipo de autonomía. La idea de la autonomía fue activada por la irrupción del EZLN y con la firma de los Acuerdos de San Andrés a mediados de los 90. Tuvo un impacto político sin precedentes, aunque el reconocimiento legal es lento. Para las autonomías purépechas, que desde 2004 comenzaron su travesía, este hecho fue clave. Muchos de sus líderes se formaron en ese momento. En Michoacán hay más de 30 comunidades con gobierno propio y otras más en proceso. Primero, que no es una autonomía, sino se trata de autonomías. Son diferentes, obedecen a un determinado tiempo histórico y obedecen a condiciones también concretas de cada comunidad. Tenemos claro que, por ejemplo, es diferente la autonomía purépecha a la autonomía zapatista, donde los hermanos no tienen ninguna relación con el Estado y tienen su propio sistema de seguridad, de educación, de justicia. Entonces hay diferentes tipos de autonomía. Además de Chiapas, en donde el zapatismo ha establecido sus caracoles, otras regiones como Oaxaca, Michoacán y Guerrero también transitan los aires frescos de las autonomías. En Oaxaca, desde 1995, cuando se reconoció el sistema normativo propio, se convirtió en la región con mayor fortaleza autónoma. Hoy, el 80% de sus comunidades se rigen bajo un sistema de asamblea. Habla Jaime Martínez Luna, uno de los pensadores de la comunalidad. Tenemos una autonomía relativa, cosas que decidimos internamente y cosas que no podemos decidir internamente. Yo diría que Oaxaca es el estado que más autonómicamente ha
permanecido políticamente organizado, pero a nivel comunitario, a nivel municipal incluso, pero a nivel regional no, porque no le interesa el poder político. En regiones como Guerrero, el proceso de la autonomía es más reciente. En Ayutla de los Libres, el proceso nació en un contexto caciquil y el asedio violento del crimen organizado. En este lugar de las montañas, la experiencia de la policía comunitaria y un modelo de seguridad regional han marcado su sello. Mi nombre es Abel Barrera Hernández, soy director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. De todos modos, pues fue una experiencia exitosa también, porque ahí las autodefensas a través de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, logra conformar todo un corredor de policías de la Costa Chica, precisamente teniendo su centro en Ayutla, ya de ahí las demás comunidades de la Costa Chica. Y lo más interesante fue que la UPOEC sí tuvo un impacto en cabeceras municipales. En cambio, la policía comunitaria tiene más impacto en las comunidades porque ahí está más armado el tejido de las asambleas. Con este primer acercamiento que revela novedades y abre preguntas, iniciamos Vientos de Autonomía, una serie de radio que va por los aires de Capulalpan en Oaxaca, por Cebina y Santa Fe de la Laguna en Michoacán y por Ayutla de los Libres en Guerrero. Estas son algunas de las autonomías más frescas y significativas en México. Vientos de Autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomías.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. En Costa Rica. ¿Qué implica la objeción de conciencia? En Costa Rica, 2 iniciativas legales relacionadas con la objeción de conciencia han encendido las alarmas en algunos sectores que defienden los derechos humanos. La primera está en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y plantea que los funcionarios públicos podrían abstenerse de asistir a capacitaciones que consideran opuestas a sus convicciones religiosas, éticas y morales. La otra es el proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario, que fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración en febrero de este año. Hoy, desde Voces Nuestras, les compartimos una entrevista con Soledad Díaz, integrante fundadora de la Colectiva por el Derecho a Decidir, médica formada en obstetricia y derechos humanos, que nos explica en detalle cuáles son las implicaciones que tiene realmente la objeción de conciencia en temas de derechos sexuales y reproductivos. La entrevista con la corresponsal Génesis R. Cruz. Con 6 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Permanente de Gobierno y Administración dio dictamen afirmativo al expediente 22.006, denominado Ley para tutelar la objeción de conciencia y diario. La iniciativa pretende ofrecer un marco jurídico que establezca con mayor claridad los alcances de derecho a la objeción de conciencia y lo ratifica como un derecho humano de todos los costarricenses. Algunos de los temas sujetos a la objeción de conciencia son el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia, los tratamientos médicos, la reproducción asistida y la objeción farmacéutica. Esta mañana se ha aprobado en la Comisión de Gobierno y Administración, en el marco de la Ley de Empleo Público, la moción para establecer la objeción de conciencia para temas de formación y capacitación de los funcionarios públicos cuando éstas sean obligatorias. Que los empleados públicos tengan la posibilidad real de llegar y decir ser objetor de conciencia y de negarse a practicar algo que va en contra de sus creencias personales, ya sean religiosas o morales. ¿A qué nos referimos con la objeción de conciencia? Y esto digo que no tiene ni pies ni cabeza, porque una objeción de conciencia se presenta cuando en el cumplimiento de la normatividad vigente exige por parte de las personas obligadas a cumplirlo un comportamiento que su conciencia le prohíbe. Actualmente existen 2 iniciativas que se relacionan con la objeción de conciencia. Una dentro del proyecto de ley marco de empleo público, que plantea que los funcionarios públicos podrían abstenerse de asistir a programas de capacitación que consideran opuestos a sus convicciones religiosas, éticas y morales.
La otra es el proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario, que fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración en febrero de este año con 6 votos a favor y 2 en contra. Ambas iniciativas han sido lideradas por el entonces bloque independiente de derecha conservadora Nueva República, que hoy tiene 7 diputaciones. El tema ha despertado preocupación en los movimientos defensores de derechos humanos, particularmente en el movimiento feminista. Por eso, Voces Nuestras conversó con Soledad Díaz, integrante fundadora de la Colectiva por el Derecho a Decidir y médica formada en obstetricia y derechos humanos, para aclarar dudas sobre la objeción de conciencia en temas relacionados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y cuerpos gestantes. La objeción de conciencia en realidad es un derecho que tenemos la gente profesional en salud para realizar o para decidir realizar un acto médico. La objeción de conciencia se establece como un derecho en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 12, ¿verdad? Y también alguito se puede interpretar desde el artículo 6. Empecemos por ahí, cuando estamos hablando de objeción de conciencia en materia de salud pública. La conciencia es un conjunto central de creencias morales, sean estas laicas o religiosas, que constituyen el corazón de la identidad moral de la persona, ¿no? Esa es la conciencia. Y la objeción de conciencia es la negación al cumplimiento de un deber contenido en el ordenamiento jurídico derivada de un conflicto entre dicho deber y una convicción moral que es central para el sujeto. El tema es que no tenemos una clara comprensión de lo que es la objeción de conciencia. Ese es el punto. Hay gente que se niega a realizar un acto médico porque, por ejemplo, no conoce la práctica de ese acto médico. Pongo un ejemplo. Hay gente que no sabe realizar una aspiración manual endouterina. Entonces, mejor dice, me declaro objetor de conciencia. Pero también tenemos otros, voy a decir, entre comillas, defectos con relación a la objeción de conciencia. ¿A qué me refiero con defecto? Estoy recordando lo que hizo el Tribunal Constitucional en Chile cuando le reconoce la objeción de conciencia a una institución. O también, ahorita me recuerdo, en la legislación uruguaya cuando hablan del ideario de conciencia, entonces también una organización, una institución puede decir, no, aquí nosotros no vamos a realizar abortos o tampoco no vamos a hacer planificación con métodos modernos, etcétera. Digamos, todas esas ideas que vienen, ¿verdad?, de posicionamientos religiosos. Es grave cuando, ¿verdad?, un tribunal constitucional, que es como decir la Sala Cuarta aquí en Costa Rica, dice que una institución, un hospital, un centro de salud también puede alegar objeción de conciencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia cuando hay una mala comprensión, una mala aplicación o una regulación que no se condice con el derecho a la objeción de conciencia? Obviamente las afectadas son las mujeres, ¿no? Y las mujeres en su garantía y acceso al derecho a decidir. El proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario plantea otorgar potestades como objetores de ideario a personas jurídicas, como asociaciones civiles, centros médicos, de educación, bancos y cualquier empresa. De aprobarse en plenario esta ley, permitiría que dichas organizaciones puedan negarse a contratar personas, dar productos o brindar servicios si consideran que eso atenta contra los valores ideológicos, morales o religiosos de la organización. Mi nombre es Génesis R. Cruz y esta fue la información desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá, el colectivo Ya es Ya protesta frente a la Embajada de Alemania en Panamá demandando justicia social climática. La organización Ya es Ya, la cual aglutina a varios grupos, organizaciones ambientales y personas preocupadas por la crisis climática, realizó el pasado miércoles 19 de octubre una manifestación a las afueras de la Embajada de Alemania en la ciudad de Panamá contra la nefasta inacción de los gobiernos del norte global frente a la preocupante crisis climática. Todos los detalles con la corresponsal Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. En dicha protesta participaron distintas organizaciones como Adoptemos Bosques Panamá, NIMAR, Espacio Encuentro de Mujeres, Convergencia Sindical y la Fundación Balu Uala. Entre sus demandas están que los gobiernos, particularmente aquellos estados que lideran la lista de emisiones per cápita de gases de efecto invernadero,
acaten las recomendaciones de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocidos como IPCC, especialmente la reducción drástica e inmediata de usos de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global. Escuchemos declaraciones de Renata Spooner de la organización Ya es Ya. Soy Renata Spooner, soy bióloga y la coordinadora del colectivo Ya es Ya, quien hoy en la ciudad de Panamá, en las afueras de la Embajada de Alemania en Panamá, llevó a cabo una protesta contra la nefasta inacción de los gobiernos, especialmente los gobiernos del norte global, frente a la crisis climática. A todos nosotros nos une una gran preocupación por las dimensiones y la urgencia de esta emergencia que estamos enfrentando y la falta de acciones contundentes y urgentes de parte de los gobiernos, incluyendo al gobierno de Panamá. Concretamente tenemos 3 demandas. La primera es que hablemos claro. La comunidad científica nos alerta de que no hay manera plausible de limitar el calentamiento a unos 0.5 grados, que es lo que se pactó en el Acuerdo de París y que es un límite planetario por encima del cual realmente nos enfrentamos a un clima totalmente desestabilizado, a un clima colapsado que nos pone en un escenario catastrófico realmente. Y lo que nos queda es tomar medidas de emergencia, medidas de descarbonización de urgencia. La segunda demanda es la anulación de las deudas externas del sur global, porque son estas deudas que nos mantienen en el ciclo vicioso de la extracción. Para poder pagar los intereses necesitamos extraer, en el caso de Panamá, el cobre, la minería, en el caso de nuestros vecinos son los combustibles fósiles. Así que a la vez agravamos la crisis climática y destruimos aún más nuestra naturaleza. Además, los países del sur necesitan recursos para enfrentarse a los daños y perjuicios, a la adaptación que es necesaria frente a esta situación, y no tenemos esos recursos. Se nos da en forma de préstamos. Sin embargo, la deuda climática de los países del norte es mucho mayor. Así que es realmente justo exigir la anulación de las deudas. Y es justamente Alemania quien se ha beneficiado en el pasado de la anulación de sus deudas, que le ha permitido volver a ser una potencia económica. Y la tercera demanda es que se le diga la verdad al pueblo panameño de nuestra trayectoria. Vamos hacia 3 a 5 grados de calentamiento y esto es un Panamá inhabitable realmente después en la segunda mitad de este siglo, a menos que se tomen esas medidas drásticas que ya mencioné. Y entonces, como esta es una emergencia, exigimos que se le trate como una emergencia. Así como en el caso de la pandemia, se dio una campaña de información y se tomaron realmente medidas de emergencia. Asimismo, lo exigimos para esta emergencia que es infinitamente más grande. Ya es ya. Hacen un llamado a tomar acciones concretas para frenar la catástrofe climática que se avecina y a su vez exigen al Estado panameño elimine sus contradicciones ambientales y asuma la autoridad moral que obtuvo en la COP26 para convertirse en líder global de la lucha contra la emergencia climática. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. Conmemoran la vida de Carlos Escaleras, símbolo de la lucha ambiental en ese país.
Su familia y la comunidad que mantiene vivo su legado realizó una Eucaristía en Tocoa, Colón, para agradecer por la vida de Carlos Escaleras, considerado uno de los referentes más importantes de la lucha ambiental en Honduras. Toda la información con Leslie Vanegas Frasier desde Radio Progreso. Carlos Escaleras es una de las primeras víctimas que cobró la imposición del modelo neoliberal en Honduras. Su asesinato se produjo el 17 de octubre de 1997, después de denunciar en reiteradas ocasiones la contaminación que una planta extractora de aceite de palma africana provocaba al río Guapinol, principal fuente de agua que abastece al municipio de Tocoa en el departamento de Colón. ¡Viva Carlos Escaleras! Su familia y la comunidad que mantiene vivo su legado realizó una Eucaristía para agradecer por la vida de Carlos, considerado un símbolo de la lucha ambiental en Honduras y uno de los hombres más solidarios y coherentes que ha visto nacer esta tierra. ¿Cómo no recordar a Carlos cuando se quitaba el bocado de la boca para dársela a la gente que llegaba a su casa? Pero Carlos se quitaba la comida de la boca para dársela a la gente. Y era una solidaridad, porque donde Carlos se daba cuenta que había un problema, Carlos estaba ahí, presente. Están las esperanzas sembradas en esa sangre, ¿verdad?, que han regado nuestros mártires, para que este pueblo sigamos adelante, para ser libres de verdad, en todo aspecto, ¿verdad? Y comenzando en ese gran legado que nos dejan, que es defender el medio ambiente. Carlos Escaleras fue fiel a sus principios y a su fe. Supo asumir con valentía su misión de proteger el agua, la vida y su tierra, el Valle del Aguán, plagado de palma africana y proyectos mineros. Muestra de ello es la concesión en favor de Inversiones Los Pinares, que se ubica en la zona núcleo del Parque Nacional que, desde el 2017, lleva el nombre de Escaleras porque el Estado de Honduras fue encontrado internacionalmente culpable por su asesinato. Doña Marta Alvarenga, compañera de vida de Carlos, participó junto a su familia en la Eucaristía y agradece la solidaridad de las organizaciones y el pueblo. Al mismo tiempo, cuestiona por qué el Estado sigue permitiendo la explotación minera en la montaña que lleva el nombre de su esposo. Porque a sus 25 años lo seguimos recordando como que si hubiera sido ayer, porque fue un verdadero líder que luchó por todas las comunidades. Y nos sentimos apoyados por las comunidades y por el ERIS especialmente, que siempre los ha apoyado, pues nos sentimos alegres. O sea que siempre estamos dispuestos a las luchas porque él nos dejó un legado, porque Carlos nos dejó un legado, una enseñanza. Entonces, y eso es un gran problema para la comunidad de Guapinol por la contaminación. Entonces, no nos sentimos bien porque él honró su muerte, todo el mundo lo quería. Y entonces, desde luego, lo estamos celebrando los 25 años porque siempre lo recordamos por lo que hizo. Y eso ya sería injusto que estuvieran destruyendo el parque que lleva el nombre de él. Leslie Vanegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN Copa, organización a la que Carlos pertenecía, asegura que la lucha de Escaleras hoy más que nunca toma fuerza, porque la misma familia Facusé, que ha provocado la conflictividad agraria en la zona, es la que está destruyendo la montaña a través de la concesión minera. Realmente sigue siendo el símbolo que empuja, este símbolo que nos llama a continuar las luchas, a continuar todas las resistencias de este pueblo. Y hoy más que nunca la lucha de Carlos sigue tan vigente porque aquí se está amenazando el ambiente, el agua de los diferentes ríos, se está amenazando el parque que lleva su nombre, realmente está siendo devastado por una empresa minera que ilegalmente se ha instalado, y nos referimos a la empresa minera Los Pinares y Ecotec. Y en este caso es la misma familia, la familia Facusé, de Lenir Pérez y Ana Facusé, que son la familia que se han ensañado con este Valle del Aguán, primero con toda una problemática agraria, despojando a las familias campesinas de las tierras, y hoy
en una explotación minera que con todas las ilegalidades y la corrupción se ha instalado, dañando pues la vida de las personas en todo este municipio. Carlos Escaleras es considerado un auténtico referente de la lucha ambiental, política, eclesial y social en Honduras. Para su familia y las organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy el ambientalista sigue siendo asesinado y encarcelado junto a su pueblo que se opone a la empresa minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez. Un informe de Leslie Vanega Frazier. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redacción@vocesnuestras.org. En México, se realiza la segunda ofrenda rumbo a la fiesta de Todos Santos. El 28 de octubre se celebró a San Lucas y en las comunidades de la Huasteca en México es el día en que se ofrenda a quienes murieron en desgracia. La nota desde Radio Guayacocotla. Fiesta de San Lucas, la segunda ofrenda del Día de Muertos. Es costumbre preparar la primera ofrenda el 29 de septiembre, Día de San Miguel, ya que se considera que en esta fecha las ánimas salen del cielo, pues San Pedro les abre las puertas para que vayan a recibir desde ese momento sus ofrendas. Este día de San Lucas, que es el 18 de octubre del año 2022, este día los vivos piden que aquellas almas que murieron en desgracia puedan encontrarse en los próximos días con sus seres queridos. De acuerdo a las creencias religiosas que rigen las tradiciones para la celebración del Todos Santos, del Chantolo, del Gudú, Santoro, como en otras comunidades las conocen en la Huasteca, esta es dedicada a todas aquellas almas olvidadas, a quienes no las esperan en el mundo de los vivos, a quienes murieron en desgracia, con violencia, asesinados, ahogados o que en vida cometieron algún tipo de acto que los llevó a quedar en deuda con la humanidad. Días antes de esta fiesta, los campesinos acuden en sus milpas para comenzar a amontonar las leñas, para acarrear y sobre todo a cortar las papatlas, las hojas olorosas que sirven para hacer los trabucos. En esta fiesta de San Lucas, pues nosotros nos preparamos antes de la fecha del 17 y 18, porque esos 2 días son las que se festeja. El 15 y el 16 nosotros nos dedicamos a buscar las cosas que vamos a ocupar, por ejemplo la papatla olorosa, el ajonjolín para hacer los trabucos. También pues buscamos veladoras para poner el día 17, porque el 17 se tiene que ofrendar a las 12 del mediodía. El día 17 de este mes se inician los preparativos para llevar a cabo los tamales, hacer el mole, estar preparando el atole, los trabucos y sobre todo los días de plaza, como se hacen en las distintas comunidades, en los diferentes municipios. Cada día es distinto que hacen la plaza y la gente comienza a comprar ya sea el maíz, los condimentos para hacer el mole, para hacer los tamales, va a comprar las papatlas, la flor de cempasúchil y sobre todo la flor de San Lucas, que es la flor blanca. Y venimos a traer papatlas, venimos a traer carne, venimos a traer
flores, aunque sea de las otras, pero compramos y pues con lo poco que alcanza, porque a veces no se puede ofrendar como uno quisiera porque cada vez las cosas están muy caras y pues no alcanza, el dinero ya no alcanza y pues ahora sí, como dicen, hay que hacer rendir el dinero porque la verdad no alcanza, el azúcar está muy cara, tan solo el chile ancho, el guajillo, el frijol también está muy caro y pues no, ahora sí que lo más principal que se ofrenda y pues está caro, principalmente las veladoras, las ceras, están muy caras en esta temporada, se pone todo muy caro y pues la verdad no alcanza, pero pues ahora sí que es hay que hacer nuestra tradición y esperar a nuestros difuntitos cuando tenemos difuntos que mueren en desgracia, como el día de mañana a ellos se les celebra, a los que murieron en accidente, a los que son asesinados, así cualquier tipo de persona que sufrió accidente son los que se esperan mañana y pues los esperamos ahora sí de corazón, hacemos todo con gusto para ofrenderles, para que ellos también se vayan contentos. Es yuli juntos, bajan oscamoxlanin todo yuta uy, vaya está macanini yuli juntos, ma porque han oslutas la ans carga, kaman, vamos ska totoxlani, mahanta la ansu siut, vamos ska, mobile katoni pulak, manta la ansu slita patska is maya está macanini, ma porque han te chuntat santoro, kabar inchknil San Lucas, si quieren inchknil San Lucas, mátame, Las ofrendas del Día de San Lucas consiste en colocar en una mesa fotografías de los fieles difuntos, al igual que algunas imágenes religiosas. También se colocan ceras, veladoras, una taza de café, una taza de chocolate, con pan, muñeco, que varias personas, las que tienen horno, pues en estos días de fiesta se dedican a hacer distintas figuras con los panes que las comunidades les gusta celebrar. Yo siempre celebro el San Lucas porque llegan los angelitos que mueren de desgracia, vienen a ver a los familiares con que los esperan, los están esperando con un atole, con un chocolate, con su pan, con su fruta, lo que ellos comían cuando ellos vivían aquí en esta vida. Y yo los espero con todos sus luz, lo más principal. Dice el dicho, dice mi jefa, cuando los difuntitos vienen, bien que se ve cómo llenas el vaso de atole. Y luego vas a ver, pues como que ya le bajó un poquito al vaso, a la jarra de atole que pones en el altar, y sí viene un olor diferente. Está un olor diferente cuando es, por decir, ahorita San Lucas, por Todos Santos, el olor de todo es diferente. Latich la panak yukatamacaya ishkahkan tas yu'ni lakakaw tuhun yu'ni malkuyuni bachu lakakaw tzijin latich la panak atamoxlaya tz'uni libay lachmesahka ni bachuka katalah achana katalak vaina latich la panak yutatonqas magnin yu'ni kilitapatska. Las tradiciones de nuestros antepasados son nuestras tradiciones y debemos preservarlos. En gran parte de la sierra, las familias están listas para recibir a nuestros seres queridos y así disfrutar de la fiesta de Todos Santos o del Día de Muertos y sobre todo este día de San Lucas. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Despedimos de esta manera la emisión 753 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias a la audiencia en distintos países de la región por su escucha e interés, y gracias a mi compañero Joaquín Tapia por su compañía.
Siempre un gusto, estimada Sandra Luz. Una vez más, el agradecimiento para la red de corresponsales en la región. Finalizamos recordándole que esta producción y más materiales educativos e informativos los puede encontrar en el sitio web vocesnuestras.org. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.